sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Muy buenos días para toda la comunidad educativo-pastoral. Entonces vamos a continuar con la preparación de nuestra gran fiesta de la gratitud y en el día de hoy vamos por el tercer día. Entonces hoy es la realización de nuestro tallo y bueno, y que vamos a mirar también que nuestra profesora Juliana nos va a explicar un poquito qué significado tiene ese tallo en nuestra maceta.
Luego, terminado la realización de nuestro trabajo espiritual, nos va a acompañar también estos buenos días dándonos un mensajito Sor Olga Lucía Vélez, quien nos va a contar un poco, ¿verdad? Sabemos que el mes de septiembre fue el mes de la palabra de Dios, entonces hoy la vamos a clausurar este mes escuchando esta hermosa reflexión que tiene para cada una de nosotras. Entonces, la dejo ahora sí con la profesora Juliana. Hola mis amores, me da mucha alegría volverlas a saludar el día de hoy. Hoy, nuestro tercer día de preparación para la fiesta de la gratitud, vamos a hablar de la importancia del tallo, porque hoy vamos a continuar realizando nuestro trabajo espiritual en la maceta, cada día ir construyendo nuestra plantica, ¿cierto? Entonces el día de hoy, para hablar de ese tallo, vamos a hablar del sentir del gracias y qué es lo que significa realmente sentir con todo el corazón la necesidad y la emoción y la felicidad de compartir con el otro al decirle gracias por estar presente en mi vida, gracias por no dejarme desfallecer, gracias por ser un apoyo constante. Realmente, cuando nosotros tenemos en el corazón bondad y presencia de Dios gracias a esas personas que nos rodean, pues sentimos esa enorme necesidad de estar agradecidos con la vida, de estar agradecidos por no estar solos y estar también agradecidos por todas las cosas buenas que nos pasan en nuestro diario vivir. La invitación del día de hoy es a que podamos siempre tener un corazón agradecido, un corazón bondadoso, un corazón que da sin esperar recibir nada a cambio, porque solo así es que se siente el sentimiento de gratitud. Cuando nosotros damos y quizás a veces no recibimos lo que esperamos, pues sabemos que lo estamos haciendo con todo nuestro corazón y con todo el amor, pero cuando recibimos de una persona un gesto bonito, un gesto amable o quizás una palabra que no estábamos esperando, nosotros también nos recargamos y nos sentimos llenos de felicidad y de mucha alegría. El día de hoy, entonces, el sentir de gracias es que cada una va a experimentar esa emoción y esa felicidad de poderle decir gracias a la otra persona, pero también el día de hoy vamos a tener un gesto lindo con otra persona que quizás no se lo espera, quizás con la mamá, quizás con el papá, quizás con los hermanos o también, ¿por qué no?, con una de nuestras compañeras que aunque hace mucho que no nos vemos, quizás en una palabra o un mensajito pues nos puedan alegrar el día. Entonces el día de hoy la invitación es a que sintamos con todo nuestro corazón ese gracias que estamos ahí preparando todos los días para poder decir, para poderle expresar a la otra persona y poder vivir entonces el día viernes una gran fiesta con todo el sentimiento de amor, de entrega y de incondicionalidad con nuestras hermanas, con nuestros profes y también con nuestra familia. Entonces les mando un besito y espero que sigamos preparando con todo nuestro corazón la fiesta de la gratitud. Buenos días para todas. Me encuentro hoy con ustedes porque vamos a continuar trabajando en nuestro regalo espiritual para las hermanas por la fiesta de la gratitud. Recordemos que el día lunes empezamos con nuestro regalo y consiste en la creación de una maceta con una planta que queremos regalar espiritualmente a ellas y que podemos regalar en nuestro hogar a algún ser querido. Ese día la profesora Sandra y la profesora Juliana nos mostraron la manera en que podíamos decorar nuestra maceta. Pudimos pintarla, pudimos pegar en ella papelitos de colores y aplicar toda la creatividad que tuviéramos. El día martes, con Dulces, se propuso que fuera como la tierra de nuestra maceta. Y hoy vamos a decorar el tallo para nuestra planta. El tallo es el soporte de la planta, es el que sostiene a la planta y hoy vamos a pensar en una persona que queramos darle gracias por ser nuestro sostén en la vida, por acompañarnos incondicionalmente, por permitir que nos apoyemos en ella en algún momento que necesitamos. Y vamos entonces a pensar en el secreto del gracias, teniendo en nuestro corazón a esa persona especial. También vamos a recordar que vamos a pensar en las hermanas de nuestro colegio mientras estamos elaborando el paso a paso de lo que hacemos
para completar nuestro trabajo. Entonces, en este momento les voy a presentar, a recordar los materiales para poder decorar nuestro tallo y que nos quede muy bonito. Tenemos una hoja de papel iris verde, tijeras, podemos tener a la mano un pincel, colbón y palitos de chuzo. Solamente necesitamos un palito de chuzo. Entonces, vamos a separarlo por acá y vamos a comenzar por recortar 2 tiritas no muy gruesas del papel verde. Las recortamos para que podamos empezar a forrar nuestro palito de chuzo. Entonces, con el pincel aplicamos colbón al palito de chuzo, puede ser poco a poco o puede ser completamente. Y empezamos a forrar nuestro palito desde el extremo, aplicamos fuerza y podemos empezar a girar para que nuestro palito pueda ir quedando forrado. Giramos. Recordemos que ya el palito tiene colbón, por eso va tomando forma, se le adhiere el papel. Bueno, cuando terminamos de aplicar el primer papelito, la primer tirita que recortamos, entonces le aplicamos nuevamente un poquitico de colbón y le hacemos presión para que pegue y quede firme. Ya tenemos recortada la segunda tirita, entonces la idea es que terminemos de aplicar el colbón al resto del palito que nos queda sin forrar. Y nuevamente aplicamos fuerza en el extremo y podemos empezar a girar la tirita suavemente para que no se nos vaya a romper. Y luego seguimos aplicando fuerza para que no se nos desenvuelva. Nos va a quedar un extremo, un pedacito de papel en el extremo. Entonces recortamos y nuevamente aplicamos colbón y aplicamos fuerza para que quede muy finito y no se nos desenvuelva nuestro palito. Previamente yo tenía acá recortaditas 2 hojitas que cada una de ustedes puede dibujar en la hojita de papel y las recorté, miren que están de diferente tamaño. Si ustedes quieren las hacen más gorditas o más delgadas. Y vamos entonces a completar la decoración de nuestro tallito. Porque recuerden que estamos haciendo con mucho amor este regalo espiritual para nuestras hermanas. Recuerden que el tallo representa el sostén que puede ser una persona para nuestra vida. Entonces estamos pensando también en darle gracias a alguien. Miren que acá pegamos la primera hojita, le aplicamos el colbón en el extremo, en uno de sus extremos, y donde ustedes deseen pueden pegar la hojita, le aplican también fuerza y así queda finalmente nuestro tallo. Recuerden entonces que estamos haciendo con mucho amor este regalo espiritual para nuestras hermanas y que ustedes en su hogar pueden entregarlo a una persona que esté cerca. Les deseo que tengan un bonito día y que Dios las bendiga. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Estamos terminando este 9º mes del año, el mes de septiembre, a punto de empezar el 10º mes, o sea que ya vamos viendo
el final de este año que ha sido tan especial para todos, pero que de alguna manera hemos logrado salir adelante. Hoy, precisamente al terminar el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, entonces vamos a hablar un poco de este tema. Vamos a mirar por qué septiembre es considerado el mes de la Biblia, por qué está dedicado el mes de septiembre a la Biblia. Para nosotros, la mayoría de nosotros que somos cristianos católicos, septiembre es el mes de la Biblia, pues precisamente porque el 30 de septiembre, hoy, es el día de un santo muy especial, que es San Jerónimo, un hombre que dedicó toda su vida, gran parte de su vida, al estudio y a la traducción de la Biblia. Pero vamos a conocer un poquitico más de quién era este personaje. San Jerónimo nació en el siglo IV en Dalmacia, Croacia en este momento, ¿cierto? Y murió en Belén el 30 de septiembre del 420, o sea que le tocó vivir entre el siglo IV y el siglo V. La importancia de San Jerónimo es que él, como les decía, se dedicó a traducir la Biblia. La tradujo del griego y del hebreo al latín. Fue una petición que le hizo el Papa del momento y tarea que él cumplió de una manera muy admirable. Esa traducción de la Biblia que hizo San Jerónimo se llama la Vulgata. ¿Por qué? Porque era una edición, llamémoslo entre comillas, vulgar, o sea, para el vulgo, para el pueblo, una traducción fácil de entender. Esta traducción fue publicada en el 382. La Vulgata, como les decía, pues su objetivo era que fuera más fácil de entender para todos y también que fuera más exacta que las ediciones anteriores. Esta edición de la Biblia, esta traducción de la Biblia, fue la que utilizó la Iglesia Católica por casi más de 15 siglos, porque solo hasta 1979 fue que se publicó una nueva edición de la Vulgata, pues más mejorada y corregida. Sin embargo, hoy tenemos realmente muchas traducciones autorizadas de la Biblia. Ahora, ¿para qué celebra la Iglesia Católica el mes de la Biblia? Pues la intención es que durante este mes los cristianos aprovechemos algunas actividades que se desarrollan en la Iglesia para que nos acerquemos más y mejor a la palabra de Dios. A veces nosotros los cristianos católicos realmente tenemos que aprender a acercarnos más a la Biblia, a leer más la Biblia, a conocer más la Biblia, a estudiarla, a meditarla y sobre todo a hacer la vida. A veces pareciera que los únicos que leen la Biblia son los que llamamos las iglesias cristianas, ¿cierto? Pero realmente nuestra Iglesia Católica tiene muchos medios, muchas posibilidades para que nos acerquemos a la Biblia, para orarla, para meditarla y para estudiarla con mucha seriedad. Lo que pasa es que a veces los católicos no nos tomamos en serio esta tarea y tenemos que aprender a hacerlo. Hay muchos métodos, ¿cierto?, para leer la Biblia y para sacarle el mejor provecho posible. Uno de ellos, que es el que yo les quiero comentar hoy, es el de la Lectio Divina. ¿En qué consiste la Lectio Divina? Voy a mostrarles los pasos a seguir y verán que son muy fáciles y que cada uno los puede hacer en su casa. La Lectio Divina, cuando uno se va a poner frente a la palabra de Dios, al Evangelio concretamente, para leerlo así en esta tónica como de oración, de conocimiento, de entrar en relación con el Señor, entonces pues la primera cosa que uno hace es empezar invocando la presencia del Espíritu Santo. No tienen que ser oraciones largas ni oraciones raras, incluso puede ser simplemente la frasecita que nosotros solemos decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. O sea, estamos invocando la presencia del Señor, la presencia de su Espíritu, para que nos acompañe en este trabajo, en esta tarea de lectura de la palabra y de oración con la palabra. Luego vienen unos pasos, aquí los vemos en la gráfica, como una especie de escalerita. Esa escalera tiene un primer grado que es leer. O sea, tenemos en nuestras manos el Evangelio en el lugar en que vayamos a leer. ¿Qué podemos leer? Donde salga al azar abierta, puede ser, a veces el Señor nos regala una palabra adecuada cuando abrimos la Biblia, sobre todo el Evangelio.
También puede ser la cita bíblica que se está leyendo en la misa cotidiana de la iglesia, si la conocemos, o si no, simplemente empezar a leer de corrido uno de los evangelios, que sería muy bueno empezar, si vamos a hacer este ejercicio, con el evangelio de San Marcos. En fin, cada uno o una cita que le llame la atención y que quiere hacer oración con ella. Entonces, la primera cosa es leer, o sea, preguntarnos, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice el texto? Es como una especie de comprensión de lectura, que yo comprenda qué está diciendo ese texto, con las palabras que está utilizando el texto. Luego pasó a un segundo momento, ya es la meditación propiamente del texto. Aquí la pregunta que yo me voy a hacer es, ¿qué me dice a mí el texto? Ya no es qué dice textualmente, sino qué me dice a mí, qué me está queriendo decir el Señor con esta palabra. Luego pasamos al tercer gradito, que ya dice orar. Cuando nosotros estamos en el gradito 2, estamos meditando, decimos, a ver, ¿qué me dice a mí el texto? Pero ahora, ese texto a mí me genera algunas ideas, algunas palabras que yo quisiera decirle al Señor. Esa es la oración, yo le digo al Señor, yo soy quien le voy a decir algo al Señor, a partir del texto. ¿Qué me hace decirle a Dios este texto? Luego tenemos el cuarto grado, que es contemplar. Contemplar esa palabra es como estar en silencio un ratico, quedarse calladito. A ver, Dios, ¿qué me inspira? El Espíritu Santo, ¿qué me inspira a partir de esa palabra que acabo de escuchar, que acabo de meditar, con la cual he hecho oración? Entonces me quedo como en silencio, como en serenidad, en calma, que ahí es donde se escucha la voz de Dios, cuando estamos en un silencio interior. Y finalmente llega el quinto paso, que es actuar. O sea, a mí esta palabra, ¿a qué me compromete? ¿Qué me mueve a hacer esta palabra? Esos son entonces los 5 escaloncitos para leer la palabra de Dios con muchísimo, muchísimo provecho. Vamos entonces a hacer ahora un ejercicio de esto que les acabo de explicar. Vamos a tomar como punto de partida, como palabra de Dios para hacer este recorrido por estos 5 pasos, la parábola del sembrador, que es muy conocida por todos. La encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, en los versículos del 5 al 8. Esta parábola, vamos a mirar el texto. Entonces vamos a hacer el primer paso. El primer paso, ¿qué es? Es decir, nos vamos a preguntar, ¿qué dice ese texto? ¿Qué dice la parábola del sembrador? Entonces, aquí en estas imágenes, pero también tienen el texto, está resumida la parábola del sembrador. ¿Qué dice? Pues que salió un sembrador a sembrar. Aquí tenemos que hacer una aclaración. Ahí en la imagen lo vemos, cómo sembraban allá. En muchos lugares siembran de esta manera, no como nosotros estamos acostumbrados a ver, que aquí los sembradores, los campesinos, organizan la tierra y después abren como huequitos y ahí ponen la semilla y la tapan en eras. En Palestina no era así. En el tiempo de Jesús el sembrador salía con una bolsita llena de semillas y las iba tirando en el campo, bastantes semillas tiradas al campo. Pero ¿qué le pasó a este sembrador? Como iba tirando por el campo, resulta que unas semillas le quedaron cerca del camino y vinieron los pájaros y se las comieron. Luego otro grupo de semillas, otro conjunto de semillas, cayó en un terreno que había ahí un poco pedregoso y muy seco, pero ahí también cayó semilla, porque como él tiraba y tiraba, entonces cayó semilla entre las piedras. Ellas sí crecieron, y crecieron rápido porque ahí la tierra no era muy profunda, pero resulta que esas rocas, esas piedras y esa aridez la secó por falta de agua. Se secó la semilla. Luego viene un tercer espacio del campo donde él tiró y resulta que ahí también habían caído otras semillas de otras cosas por efectos de la polinización y todo lo que nosotros sabemos. Entonces había unas semillas de unas espinas. Crecieron juntos, la semillita que el sembrador sembró también creció, pero también creció la otra, las espinas, y esas espinas crecieron más que la otra semilla y la ahogaron. Entonces esas maticas también se murieron. Pero también había una parte del terreno que era muy buena. Allí también cayó la semilla, y todas las semillas que cayeron en ese terreno tan bueno fructificaron, y cuando llegó el tiempo de la cosecha dieron muchísimo, muchísimo fruto.
Esa es la parábola del sembrador. O sea, eso es lo que dice el texto y vamos entonces a pasar ahora al segundo paso. En el segundo paso decíamos que corresponde a la meditación. La pregunta que ahora nos vamos a hacer es, ¿qué me dice a mí el texto? Entonces seguramente para saber qué me dice a mí el texto, yo voy a preguntarme a mí misma, ¿qué terreno soy yo? ¿Qué terreno soy yo para que caiga la semilla? Cuando Jesús explicó la parábola del sembrador, Él explicó que esa semilla era la palabra de Dios y que ese sembrador era Dios mismo sembrando su palabra en todas las personas, dando su palabra a todas las personas. Y todas las personas somos terrenos diferentes, o en algunos momentos de nuestra vida somos terrenos diferentes. Entonces nos preguntamos aquí, después de escuchar esta parábola del sembrador, bueno, ¿qué terreno soy yo? Y encontramos que a veces podemos ser un terreno así como el que encontró el sembrador al principio. O sea, nuestro terreno es como ese terreno a la orilla del camino, donde llegan muchísimas distracciones. Entonces, la semilla sí cae, pero ni siquiera alcanza a pegar, ni siquiera alcanza a caer en una tierra que la permita germinar. ¿Por qué? Porque llegan todas esas distracciones como pájaros y se la comen, se la llevan. ¿Cuáles son las cosas que a nosotros nos distraen en la vida para que no escuchemos la palabra de Dios? Porque prácticamente en este terreno no se alcanza a escuchar. Queda tan a la orilla del camino que pasa de todo y se la lleva. Entonces, soy de pronto yo ese terreno de la distracción. Bueno, después podemos preguntarnos, ¿seremos más bien el segundo terreno? Es decir, nuestra semilla cae y hasta empieza a germinar, porque el terreno pues tiene todavía tierra, aunque no muy profunda, la semilla alcanza a germinar, pero realmente es un terreno tan seco, un terreno al que le echamos tan poquita agua, un terreno con una tierrita tan superficial. También nuestra vida puede ser superficial. O sea, yo sí escucho, todo lo que escucho yo lo comprendo, pero no lo profundizo. O sea, mis raíces no profundizan. Por lo tanto, esas maticas se secan por falta de agua y por falta de tierra. Pues es el peligro en la vida de la superficialidad. Tenemos un tercer terreno. Puede que nuestro terreno también a veces sea ese. O sea, un terreno que crece junto con otras cosas, una semilla que crece en un terreno donde hay otras plantas que no son tan buenas. No son tan buenas porque se absorben toda la tierra, se absorben todo el agua, se absorben todo el abono, crecen fuertes y apagan la semillita que estaba tratando de florecer, la matan. En nuestra vida, ¿qué puede ser eso? De pronto, cuando nosotros tenemos relaciones que no nos convienen mucho, malas amistades, en nosotros está tratando de surgir la palabra de Dios, esa semilla sembrada en nuestro corazón, pero enseguida viene este y nos dice una cosa, viene el otro y nos dice otra cosa, viene este y nos lleva para allá, me voy detrás de estos y hago otras cosas que no convienen. ¿Qué pasó con la semilla de la palabra en mi corazón? Se murió, a pesar de que había florecido, y se murió porque los otros la fueron ahogando y la fueron matando. Llega el último terreno. Ojalá nosotros fuéramos ese terreno siempre, un terreno bueno donde la semilla florece, donde la semilla germina, donde hay un producto, un fruto maravilloso. Ese terreno, ¿cuál es? El terreno que escucha con atención la palabra y trata de ponerla en práctica, como nos dice el mismo Jesús en el Evangelio. Entonces, hasta aquí hemos hecho el segundo paso, que es meditar la palabra. Llega el tercer paso. Sería el momento de ponernos frente al Señor, incluso si encontramos un lugarcito en la misma casa, donde de pronto podamos estar en silencio y en soledad, para meditar eso que el Señor me acaba de decir a mí, y para que se genere en mí también una oración hacia Él. La oración puede ser de muchos tipos, una oración de gratitud, puede ser una oración de petición, pedirle algo al Señor a partir de lo que acabo de escuchar, puede ser una oración por otras personas, puede ser una oración de alabanza,
puede ser, en fin, la oración puede ser de muchas maneras y también la podemos hacer nosotros de muchas maneras. Por ejemplo, podemos hacerlo a través de un canto, a través de una oración que ya esté hecha. Vamos en este momento a escuchar un pequeño fragmento de un canto que nos puede servir como oración que le hacemos al Señor después de haber escuchado su palabra. O sea, vamos a hablarle a través de este cortísimo canto. Escuchar tu palabra es inicio decente, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Escuchar tu palabra es inicio decente, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Muy bien, entonces acabamos de hacerle oración a Dios, decirle algo a Dios a partir de este pequeño canto que nos habla precisamente de lo que significa escuchar la palabra. Ahora nos vamos al cuarto paso. El cuarto paso, ¿qué nos dice? El cuarto paso nos dice que vamos a escuchar a Dios. Este escuchar a Dios es estar en silencio frente a Él. Escuchar a Dios es hacer un silencio interior donde Él pueda hablarnos, donde podamos sentir su voz. Y finalmente llegamos al punto del propósito, es el quinto paso. O sea, la palabra me mueve a actuar, me mueve a comprometerme con algo. Es el momento en el cual yo le digo, bueno Señor, yo ya escuché esta palabra, la medité, oré con ella, escuché tu voz. Ahora, ¿a qué me comprometes? ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? Aquí habría muchos compromisos para hacer. Podría ser incluso decirle al Señor, bueno, me voy a proponer a escuchar tu palabra con atención y a sacar cada día un pequeño propósito para cumplir en mi vida. O puede ser que concretamente tú ya tengas una cosa pensada que diga, yo tengo que mejorar en esto y esta palabra me dice que puedo hacer este propósito de mejorar en algo. Porque practicar la palabra es vivir de acuerdo a esa palabra, o sea, de acuerdo a lo que Jesús nos va diciendo en el Evangelio. Muy bien, entonces, ahora para concluir, digamos, hay familias donde todavía se educa la fe de los hijos. A veces pensamos que educar la fe es solamente mandarlos a un colegio católico, que educar la fe es de pronto mandarlos a la catequesis, que educar la fe de los hijos es de pronto ponerlos a prepararse para la primera comunión. No basta. La fe se educa en el hogar. La fe se educa orando juntos y no tiene que ser que nos pongamos a hacer oraciones todo el día, no, basta reservar un ratico, sino todos los días, al menos una vez en la semana. En algunas familias todavía se reza el rosario en la familia o se reza a veces. Bueno, ese es un momento muy importante de oración familiar. Qué bueno que a ese momento de oración familiar nosotros le agregáramos también la lectura de un pequeño versículo del Evangelio. O sea, oremos con la palabra, cojamos una partecita del Evangelio y hagamos estos pasos que hoy hemos aprendido. Leamos todos juntos la palabra, pensemos qué nos dice y compartámosla con los otros, con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestro esposo, con los que vivan en la casa.
Oremos un momentico, hagamos un momento de silencio, digamos lo que esa palabra nos suscita, nos genera, nos hace pensar y compartámoslo con los otros. Y finalmente tomemos una decisión, hagamos un propósito alrededor de esa palabra que nos sirva para vivir mejor en familia, para vivir mejor la fe. Eso es lo que yo les auguro a ustedes hoy, que sean capaces de orar la palabra en familia, aunque sea una vez por semana, aunque sea alguna vez. Pidámosle para terminar al Señor que nos enseñe Él a orar y que como María nosotros sepamos escuchar, conservar la palabra en nuestro corazón y ponerla en práctica viviendo siempre mejor y de acuerdo con esa palabra. Bueno, entonces que tengamos un feliz día y les auguro también un buen mes. Que el Señor y la Virgen los acompañen. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas que